Buenos días, bienvenidos a la charla magistral preparada para el día de hoy por la Subdirección de Educación Médica e Investigación. Saludamos desde el área de comunicaciones del hospital. La charla magistral está preparada por el doctor Carlos Alberto Ortiz del Servicio Internista del hospital con la charla primaria de enfermedad cardiovascular. Bienvenidos. Buenos días. Para efectos de la presentación creo que no me puedo mover mucho de aquí por el sonido, por la grabación. Entonces me tendrán que aguantar detrás del atril todo el tiempo. Vamos a hablar de prevención primaria. Es un tema fascinante. Usualmente nosotros vemos una guía de prevención primaria y la pasamos de largo y no le paramos de pronto, no le ponemos la atención adecuada y no le ponemos todo el empeño que debería tener prevención primaria. A nosotros nos gusta más los grandes síndromes, la fibrilación auricular, el infarto, el síndrome coronario agudo. Cuando se trata de prevenir, poco. Digamos que no estamos acostumbrados a meternos en estos temas, ¿o no es así, doctor Velandia? Bueno, entonces vamos a aprovechar que hay una reciente guía, esta salió hace aproximadamente 3 meses. Es una guía, como todas las guías americanas, producida por el Colegio Americano y por la Asociación Americana del Corazón. Estos grupos vienen trabajando ya décadas, casi 4 décadas haciendo guías, y periódicamente actualizan toda la información científica y la canalizan de tal forma que pueda ser aplicable a la mayoría de las personas. Obviamente son guías hechas por estadounidenses para estadounidenses, pero pretenden que se aplique al resto de la población. ¿Por qué la guía? Debe ser este. Ya tenemos el primer problema, ¿no avanza? Ya. Se ha visto que la mayoría de los pacientes que se infartan, cuando va uno y mira, tenían al menos un factor de riesgo antes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese factor de riesgo pudo haber sido detectado y pudo haber sido manejado antes de que sucediera el evento. Esta es la importancia de pensar en que la prevención primaria puede ser útil para nuestros pacientes y para toda nuestra población. Nosotros usualmente en el día a día nos encontramos con un paciente al que puede que, si acaso le alcancemos a ver la cara, lo llamemos por el nombre, miremos por qué viene. Encontramos que es un paciente que es hipertenso, que de pronto es diabético. Ya con el diagnóstico nosotros tomamos una conducta, tomamos una decisión, hacemos una fórmula, le damos la orden de los próximos controles de los paraclínicos y los citamos en tanto tiempo. Ese es nuestro día a día. Empezando, ¿por qué? Porque tenemos solo 15 minutos o 20 minutos para hacer una consulta. O sea, no se nos puede pedir más cuando tenemos tanta limitación en el tiempo. Gracias. Esa es la situación real. No nos dedicamos a conocer al paciente, a charlar con el paciente, a tratar de enfocar cuál va a ser su manejo, a tratar de explicarle muchas veces lo que nosotros esperamos y pretendemos con lo que estamos haciéndole a él. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? El objetivo de esta guía es entonces centrarse en el paciente. Es mejorar la calidad de la atención a ese paciente.
es ser más efectivos en el tratamiento de la prevención de todos los factores de riesgo que ese paciente pueda tener. Esto va muy de la mano de pronto con lo que hace pocas semanas hablábamos nosotros cuando nos preparábamos para la acreditación de esta institución, y es centrarnos en el paciente. El paciente es el centro y su familia es el centro de nuestro actuar. Resulta que la guía es dirigida a toda una población, usualmente de adultos por encima de los 20 años hasta los 75 años. Pretende ser cubrir todas las razas, cubrir todos los géneros, cubrir todas las clases sociales y ser aplicable a todo el mundo. De tal manera que cuando se hace una guía o cuando estos grupos hacen una guía, pretenden que sea adoptada por los demás países y por las demás regiones para que exista una uniformidad en el manejo de los pacientes. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Pues es proteger el corazón. En últimas, ni siquiera es proteger el corazón, es proteger los vasos sanguíneos. Estamos hablando de prevención cardiovascular, pero en realidad en el trasfondo lo que tenemos es una prevención de la aterosclerosis. ¿Por qué de la aterosclerosis? Porque es que la aterosclerosis afecta a muchos órganos y sistemas. Cuando hablamos de prevención primaria cardiovascular, estamos hablando de que el paciente puede tener sintomatología neurológica, puede tener sintomatología cardíaca, puede tener sintomatología renal, vascular periférica. Y estamos acostumbrados a que muchos de estos sistemas o órganos pueden estar afectados. Sin embargo, esta guía pretende ir un poquito más allá y incluye o pretende también abarcar los pacientes que pueden desarrollar eventualmente falla cardíaca y fibrilación auricular. De tal manera que las recomendaciones que salen de esta guía pretenden disminuir toda esta aparición de eventos. ¿Cómo? Manipulando los factores de riesgo que pueden estar influyendo en que aparezcan con frecuencia todo este tipo de complicación. La metodología de las guías pues es por todos conocida. Tenemos una serie de recomendaciones y un nivel de evidencia. Las recomendaciones van desde una fuerte recomendación hasta una fuerte contraindicación, pasando por estados intermedios. Nos movemos también con colores, lo cual facilita un poco el entendimiento de las indicaciones de la guía. La fortaleza de la guía está dada por la clase 1, que obviamente siempre va a ir en verde, y las contraindicaciones siempre van a ir en rojo. Estados intermedios en los que existe una indicación o un grado de recomendación moderado, pues va en colores medianos, y existen grados de recomendación en los que no se ve que haya beneficio y que se iguala el riesgo al beneficio. Esto lo podemos de pronto censar más adelante. Y los niveles de evidencia, pues es basado en toda la documentación científica con la que nosotros usualmente podemos contar, y obviamente el nivel A es el nivel que más apoyo da desde el punto de vista científico, porque se basa en estudios que son aleatorizados y usualmente resultados de grandes meta-análisis. Y esta es la metodología que usa la guía. Va dividida en franjas y cada franja tiene su grado de recomendación. Entonces aparecen recomendaciones y esta es la primera recomendación que aparece. Fíjense que siempre aparece la fortaleza de indicación y el grado de respaldo científico con la cual podemos contar. O sea, resultados de metaanálisis, resultados de estudios aleatorizados, resultados de estudios no aleatorizados. Todo se mueve más o menos en ese sentido. Y esta es la primera recomendación que aparece. Dice: el manejo de los pacientes debe estar dirigido por un equipo multidisciplinario. Esta es la primera cosa en la que hacen énfasis casi que todas las guías actualmente. Es que debemos dejar de manejar el paciente de forma individual y debemos abordarlo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista del médico internista, del cardiólogo. Son múltiples los factores y así mismo debe ser múltiple el manejo interdisciplinario que este paciente debiera recibir, es lo ideal. Y lo otro es que la decisión debe ser conjunta, es decir, debe ser consensuada con el paciente y su familia. Nosotros
Usualmente estamos acostumbrados a tomar decisiones por los pacientes y eso de pronto no es lo más adecuado. Ni siquiera nosotros preguntamos si está de acuerdo o no con el tratamiento que le estamos ofreciendo o con la oportunidad de manejo que le estamos dando y simplemente le estamos extendiendo la fórmula ya con la decisión que nosotros hemos tomado y que creemos de pronto es la que el paciente puede cumplir. Siempre se da en nuestro servicio una discusión al respecto con José y es eso. De pronto los pacientes pueden no tener la capacidad de poder cumplir todo lo que las guías demandan y todo lo que nosotros podemos proponer. Y eso es cierto. Muy probablemente los pacientes tienen mucha limitación. Parte del enfoque actual de las guías es eso, evaluar la limitación socioeconómica y todas las limitaciones demográficas, alimentarias, de transporte, de estabilidad social que tiene el paciente y nosotros deberíamos tener la posibilidad de poder abordar también desde el punto de vista sociocultural cómo manejar este tipo de pacientes. No lo hacemos. En parte, ¿por qué? Por esos 15 minutos de limitación que tenemos para cada consulta que les mostraba yo al comienzo. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos limitaciones, debemos ser conscientes de que las cosas no son fáciles. Pero no por eso deberíamos dejar de hacer lo que está demostrado que es lo más recomendado. Y siempre vamos a tener nosotros un desbalance y un tire y afloje en esa situación porque nos vemos abocados a conocer de pronto qué es lo que le puede servir al paciente, pero también a saber que no lo puede cumplir. Y ese es un problema que hasta ahora creo no podemos solucionar. Ustedes pensarán que les voy a mostrar todas las recomendaciones, aquí se las estoy mostrando todas. No digan que no se las mostré. Algunas de esas sí las vamos a retomar más adelante. Cuando hablamos de prevención, necesariamente tenemos que hablar de riesgo, porque es que sin riesgo no tenemos nosotros cómo actuar para prevenir algo. Y aquí tenemos que dejar una cosa en claro. Si hablamos de prevención primaria es porque todavía no ha sucedido nada. El paciente no ha tenido un evento coronario, el paciente todavía no ha tenido un stroke, no ha tenido un SB, el paciente aún no ha manifestado una lesión arterial periférica. Es un paciente asintomático, pero en el cual nosotros detectamos que puede tener factores que pueden aumentar la posibilidad de que esas complicaciones con el tiempo aparezcan. Y pues, factores de riesgo hay muchos, desde la obesidad, desde el tipo de dieta, desde el problema con el azúcar, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Todos los conocemos, no son nuevos para nosotros. Sabemos que estadísticamente e históricamente han sido muy significativos en el desarrollo de este tipo de patologías. Y es más, la enfermedad cardiovascular es, si no, una de las más estudiadas históricamente desde los inicios de la medicina. Y más o menos les traigo a colación, no para que lo vean, sino para ver cómo es que se desarrolla la guía. Da una serie de recomendaciones como las que le acabo de mostrar y después viene un respaldo bibliográfico en el cual hacen énfasis en algunas cosas muy puntuales y esta es la primera cosa puntual en la que hace referencia la guía y es usar herramientas para estimar ese riesgo. Y las herramientas son calculadoras, son fórmulas, son ejercicios matemáticos que nos dan una opción, en este caso en porcentaje, que pretende prever la aparición de estas complicaciones en 10 años. Nos dan la dirección en donde se pueden encontrar este tipo de herramientas y nos ofrecen la posibilidad de interactuar entonces con la tecnología actual para poder decirle al paciente, mire, usted en 10 años probablemente tiene esta posibilidad en porcentaje de presentar alguna de estas complicaciones de las que ya hablé al comienzo. Así como esta, que es la que propone, que es la PCD, la fórmula que propone la guía o la Sociedad Americana y el Colegio Americano, existen también otros scores o otras fórmulas que también de pronto vamos a tratar de evaluar en una forma rápida. ¿La idea cuál es? La idea es que interviniendo al paciente, con el tiempo, ese riesgo pueda ir disminuyendo a expensa de ¿qué? De ir controlando y modificando los factores de riesgo hasta minimizarlos lo más posible o incluso hacerlos desaparecer. Sabemos que hay riesgos que podemos nosotros modificar
y sabemos que hay riesgos que no podemos modificar. La herencia, la edad, el sexo es algo que no podemos nosotros modificar, pero el tabaquismo, la obesidad y el colesterol de pronto sí podemos modificarlos. Tenemos que ser conscientes de eso y en la medida en que nosotros podamos influir en ese tipo de factores modificables, ese riesgo probablemente pueda minimizarse lo más posible, no va a desaparecer, pero podemos nosotros controlarlo. Para eso, vamos entonces a evaluar la primera recomendación, que es esa, el score. Utilizar esa herramienta y ver qué está pasando. Entonces, nos da una serie de opciones en los cuales ese score va a ser utilizable en este tipo de pacientes, en los pacientes que tienen de 40 a 75 años. Pacientes jóvenes tienen otro tipo de tratamiento, otro tipo de enfoque y de pronto se salen un poquito de la visión de esta revisión, más sobre todo por la poca o baja posibilidad que tienen de desarrollar eventos a futuro, bueno, en los próximos 10 años. ¿Cómo funciona entonces? Hacemos el cálculo del score y vamos a tomar entonces un paciente X. En este caso es un paciente de 56 años, masculino, con 70 kilos, 1,74 de estatura, con historia de hipertrigliceridemia, no es hipertenso, no fuma, no tiene historia familiar y es asintomático, pero pues tiene ese antecedente de hipertrigliceridemia y tiene estos resultados. Ahí de pronto no se ve bien, esto es un ejemplo del hospital, pero se los traduzco acá. LDL 206, colesterol total 276, colesterol HDL 46, triglicéridos en este momento controlados sin medicamentos. Esta es la dirección de nuestra herramienta electrónica, pues se consigue fácil en todas las guías y como les digo, cada guía, las de lípidos, las de colesterol, tienen sus propias herramientas. Algunos países y algunas sociedades científicas adoptan unas y crean otras, pero más o menos todas tienden a tener los factores de riesgo y calcular en el tiempo qué posibilidad existe de que aparezca una de las complicaciones. Aquí entramos precisamente a la página del American Heart y del Colegio Americano de Cardiología y con estos datos que fueron los que les expresé yo, los que le comenté ahorita con este paciente de ejemplo, nos da un score de una posibilidad de 9% de riesgo de que se presente en 10 años cualquiera de estas complicaciones que ya les mencioné. ¿Qué hacer entonces con esta situación? Pues nos describe, 9% será bueno, será malo. En realidad la estadificación que utiliza esta fórmula es la siguiente: menor de 5%, el riesgo es bajo. Entre 5 y 7.5% existe un riesgo borderline. Entre 7.5 y 20% existe un riesgo intermedio y por encima del 20% de posibilidad de que aparezcan complicaciones, el riesgo se considera alto y la intervención obviamente tiene que ser más severa para tratar de prevenir esos futuros eventos. Así es el juego. Entonces, una vez hemos calculado el riesgo para este grupo de pacientes en donde encaja nuestro paciente de ejemplo, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Será que este riesgo que me dio de 9 y que está en grado intermedio amerita entonces que iniciemos un tratamiento o una terapia de manejo? ¿O tenemos que llenarnos más de razones para ver si ese riesgo sí amerita ser tratado? Dime. Ese riesgo se debe ajustar por el 0,75 que generalmente cuando hay educación no. Bueno, entonces aquí tenemos nosotros que tener en cuenta que existen factores que pueden aumentar más ese riesgo y que no fueron tenidos en cuenta en la fórmula. Y precisamente existe un cuadro que es la lista de factores que pueden ayudarnos a definir si ese paciente sí amerita entonces que lo manejemos o no amerita que lo manejemos. Por ejemplo, la historia prematura de enfermedad cardiovascular, el que sea renal crónico, el que tenga síndrome metabólico, condiciones inflamatorias crónicas como por ejemplo HIV, psoriasis, lupus, artritis reumatoidea, historia de menopausia prematura, de partos pretérmino o preeclampsia, también son una condición de riesgo que amerita que nosotros intensifiquemos la protección en ese tipo de pacientes.
Los biomarcadores lipídicos, por ejemplo, la hipertrigliceridemia. Entonces aquí tenemos nosotros, dentro de nuestra lista de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de complicación, uno en nuestro caso que puede ayudarnos a decir, no, este paciente tiene un factor que aumenta la posibilidad, entonces tenemos que utilizar una herramienta de ayuda y es lo que nos dice la guía para este tipo de situaciones. Y es precisamente la indicación 4. La indicación 4 dice, en el paciente que se encuentre en ese tipo de riesgo intermedio y que presente ese tipo de condición de aumento del riesgo, nosotros deberíamos utilizar una maniobra adicional y en este caso el score de calcio arterial coronario es una de nuestras posibilidades de herramienta de diagnóstico que nos ayuda un poquito a determinar si ese paciente sí debe ser intervenido y con qué intensidad debe ser intervenido. ¿Qué es el score de calcio? El score de calcio es parte del esquema del protocolo de estudio de las arterias coronarias en tomografía. Cuando nosotros pedimos una arteriografía coronaria por tomografía multicorte, el score de calcio es una de las primeras cosas que se hace. Y lo que hace es medir la cantidad de intensidad de calcio capturada por los rayos X en el TAC. Y va sumando las unidades Axton, que es la medición de la intensidad en radiología, y le da un valor numérico. El valor numérico es el que nos va a determinar nosotros si ese paciente tiene un riesgo o no. Entonces, como para que me entiendan un poquito mejor, este es un estudio tomográfico en el cual estamos evaluando la presencia de calcio en el territorio de las arterias coronarias y podemos ver cómo existe aquí una descendente anterior en la que no se ve ningún tipo de calcificación. Vemos otro paciente en el que podemos observar algunos puntos de calcio en el trayecto del vaso coronario y podemos encontrarnos con pacientes con calcificaciones tan severas como este, en donde el puntaje o el score de calcio sobrepasa los 1000 puntos. Cuando existe la presencia de calcio, asumimos que ya hay una placa de base y que ha existido esa placa a tal punto y en tanto tiempo que ha dado la posibilidad de que posteriormente se calcifique y nosotros podamos detectar, es decir, nosotros estamos detectando la calcificación de algo que ya ha evolucionado en el tiempo. El hecho de que no encontremos calcio no significa que no haya placas. Puede haber las placas y pues obviamente no se han complicado hasta tal grado de llegar a calcificarse. Pero pues por lo menos dentro de todas las herramientas diagnósticas de apoyo para este tipo de esquemas de calculadora de riesgo, el score de calcio ha sido de pronto el que más ha demostrado efectividad en apoyar o en ayudar a tomar decisiones en este tipo de pacientes. Hicimos eso con nuestro paciente también, ya les presenté las condiciones, ya les presenté el riesgo que tiene, ya definimos qué hacer con ese paciente y estamos mirando si tiene un score de calcio. Entonces, averiguamos aquí si existe la posibilidad de hacerle el score de calcio y ¿saben qué? No existe el código para el score de calcio. No existe la manera de cobrarlo, de hecho no lo estamos haciendo en la institución. Lo hacíamos cuando hacíamos angioTAC coronario, hace ya 2 años o más que no se hace. Es algo que tenemos que rescatar porque pues es una herramienta que nos puede ayudar a apoyar y a tomar decisiones. Lo intentamos de todos modos y este es el score de nuestro paciente. Resulta que sí tiene algunos puntos de calcio, esta es la descendente anterior, pero el aplicativo o la aplicación de la estación de trabajo en el tomógrafo no nos dio la posibilidad de evaluar al parecer porque la adquisición no fue la adecuada en cuanto a las características que requiere la parte tecnológica para hacer la cuantificación de la intensidad del calcio. Entonces nos quedamos sin el score, nos quedamos sin el numerito, no sabemos si tiene 40, si tiene 100, si tiene 1000, pues obviamente no es 0, porque tiene algo de calcio. ¿Y cómo utilizamos nosotros el score? Fácil. ¿Tiene 0? ¿Tiene menos de 100 o tiene más de 100 unidades? Entonces, si tiene más de 100 unidades,
existen ajustes en las calculadoras de riesgo para tener en cuenta este score de calcio y reajustar el porcentaje de riesgo a 10 años. O simplemente, si tiene más de 100 unidades, sabemos que ese paciente sí tiene un compromiso coronario y está a riesgo y debemos nosotros optar por iniciar un tratamiento un poco más agresivo. Si está entre 0 y 100, digamos que tiene enfermedad coronaria porque pues se le documenta calcio en sus coronarias y es eso precisamente nuestro ejemplo. Y amerita entonces iniciar tratamiento. Aunque existen, nuevamente mirando la misma hoja, calculadoras adicionales que pueden de pronto tratar de aclarar este riesgo. Hicimos ese ejercicio también con nuestro paciente y esto fue lo que encontramos. La ecuación de Framingham, teniendo en cuenta los mismos parámetros del paciente, nos da un 11% de posibilidad que este paciente presente complicaciones a 10 años. Pero también utilizamos entonces los otros scores. Este que quedó borroso es el score de Reynolds, en el cual vemos que también nos da un porcentaje que es un poco más conservador, 5% de posibilidad de que este paciente, con las mismas características, presente complicación a 10 años. El score, el Q-RISE, en el cual, con los mismos parámetros, nos arroja, ¿dónde está? Una posibilidad de 7.9% de complicación. Muy similar, de pronto se mueven más o menos en el mismo rango, o sea que cualquiera de las calculadoras que nosotros estemos acostumbrados, desde la calculadora médica de nuestro celular hasta las que se encuentran por internet, nos pueden apoyar y nos pueden ayudar a clasificar y estadificar este tipo de pacientes. Uno que no se dejó abrir, que es el score, que es no, en realidad no conozco el origen, pero lo intentamos y no se pudo. Entonces, no todas las que nos ofrecen son viables. Y estos scores que ya contemplan la posibilidad de incluir dentro de su análisis el score de calcio. Entonces, aquí le vamos a dar el valor del score de calcio y aquí también le vamos a dar el valor del score de calcio. Este es el MESA y este es el AstroChart. Cualquiera de estos dos sería el siguiente paso para nuestro caso del paciente, es decir, sabiendo que el paciente tiene un score de calcio de, no sé, pongámosle 80, entonces nosotros haríamos el cálculo y nos recalcula la posibilidad o el porcentaje de riesgo y probablemente nos lo va a subir. Quiere decir que ese paciente tiene indicación de iniciar un tratamiento de control para prevenir la aparición de su enfermedad. Eso ya lo he dicho como 20 veces, pero es que es la idea de prevención primaria, prevenir. Y este es el esquema de resumen de lo que habla la guía, en donde se contemplan todos los factores que influyen en la aparición de complicaciones cardiovasculares. Muchos de ellos los conocemos, pues el manejo del colesterol, el manejo de la presión alta, las metas que se deben esperar, 130-80 es actualmente la meta que nosotros debemos perseguir para el control de las cifras de presión arterial, la actividad física, la dieta, el tabaquismo, obviamente, el control de la diabetes y uno nuevo, el uso de la aspirina. Esta es como la novedad de la guía. Nos da indicación de si el uso de la aspirina es capaz de prevenir o no la aparición de riesgos futuros. Con base en esto, entonces, se desarrollan todas las siguientes recomendaciones de la guía. Esta sería la siguiente recomendación y solo voy a coger dos más, así que no se me asusten. Una es la nutrición. Mucho énfasis hacen en la nutrición de derivados vegetales, frutas, legumbres, nueces, granos enteros y pescado. Obviamente tiene la indicación más fuerte. La base son estudios aleatorizados y hoy por hoy todos los médicos, todas las instituciones y todas las especialidades abogan porque el control dietético de origen vegetal es más saludable que el control, que la ingesta de derivados cárnicos. Y de ahí se derivan después todas las otras recomendaciones. De pronto, dentro de todas las recomendaciones se encuentra uno que cuando comparan proteína derivada vegetal de proteína derivada de carnes, obviamente
el grupo que recibió derivados animales tiene mayor mortalidad y tiene mayor aparición de complicaciones. Dentro de todos los estudios me llamó la atención uno que fue publicado en el 16 en JAMA, en donde es un estudio de cohortes y cogen como base un grupo que solo recibió dieta a base de proteína vegetal y otros grupos en comparación con ese primer grupo. Entonces, el grupo que recibió pescados y pollo tuvo de todos modos 6% más mortalidad que el grupo que solo recibía una dieta a base de verduras y similares. El grupo que recibía carnes rojas tuvo 12% más mortalidad en el tiempo que aquel grupo que recibía dieta solo con base verde. La dieta que no excluía los huevos y que asumía el consumo de huevos frecuente tenía un 19% más de posibilidad de complicación en el tiempo. Y cuando recibían o no había restricción para las carnes manufacturadas, tipo salchichas, tipo jamón, que el chorizo, el 34% de aumento de mortalidad con el tiempo. Entonces, es un comparativo que más o menos resume cómo es el comportamiento de la ingesta alimentaria respecto de cuando conservamos una dieta, en teoría, saludable. Conclusión. Respecto al ejercicio. El ejercicio también es uno de los puntos claves y modificables de los que más fácil nosotros podemos influir sobre los pacientes. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que debemos completar semanalmente al menos 150 minutos de ejercicio acumulado aeróbico. O, en su defecto, la mitad, 75 minutos de ejercicio intenso, cosa que muy pocos en realidad de los que estamos aquí probablemente logremos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos diariamente de lunes a viernes nosotros tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio. Y se ha demostrado que en la medida en que nosotros acumulamos tiempo en ejercicio aeróbico, se ve reflejado el mayor beneficio para este tipo de pacientes con riesgo. ¿Qué pasa? Que si no hacemos 150 minutos y hacemos solo 100 minutos, de todos modos se ha demostrado que también tiene un efecto benéfico. Pero obviamente las metas que nosotros deberíamos tener en cuenta es por lo menos hacer media hora de ejercicio a expensas del componente aeróbico. Porque también existe otra posibilidad y es que hagamos ejercicio de resistencia. Pero el ejercicio de resistencia no ha demostrado influir sobre la aparición de complicaciones cardiovasculares. Influye sobre la glicemia, influye sobre la hipertensión arterial en sí misma, pero no es todavía una incógnita o no ha podido ser demostrado estadísticamente su efecto en la aparición de complicaciones tipo infarto y síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos cuál es nuestra actividad en 24 horas en un día, es más o menos esta. 8 horas de sueño, 8 horas de actividad leve y 7 horas de sedentarismo, de comportamiento sedentario. Es otra de las cosas que se tienen en cuenta y que hacen mucho énfasis en la guía y es ese comportamiento sedentario. ¿Qué es eso? Es esto. Es todo ese tiempo y momento que nosotros pasamos sentados, no estudiando, sino viendo televisión, recostados y llevando una actividad equivalente a 1.5 METs, o sea, casi nada. Cuando un MET es estar acostado mirando hacia el techo haciendo nada, 1.5 METs es muy similar. Y el tiempo que nosotros invertiríamos de ejercicio son apenas el 2% del total del tiempo del día. O sea, pretendemos que con 30 minutos de ejercicio controlemos las otras 23,5 horas o el 98% restante del tiempo del día. ¿Qué pasa? Se han hecho estudios y se encontró que este comportamiento sedentario
a pesar de que nosotros cumplamos la meta de hacer 30 minutos de ejercicio diario, sobrepasa más el riesgo de tener este tiempo de sedentarismo y vamos a empeorar, vamos a tener mayor posibilidad de presentar eventos. Entonces, de nada vale hacer ejercicio si en las 7 horas restantes nos la pasamos nosotros echados, leyendo, recostados, mirando televisión. Tenemos que tratar de modificar también este comportamiento sedentario y hacerlo o convertirlo por lo menos en una actividad. Caminar, subir, estar parados, sentados, lo que sea. Incluso esta actividad que están haciendo ustedes en este momento acá es casi de 2 METs comparado con el sedentarismo, que es 1.5 METs. O sea, es mejor estar sentados que estar recostados viendo televisión. Es la conclusión. Mucho énfasis entonces en esa definición de comportamiento sedentario y lo que puede influir en la aparición de nuestras complicaciones futuras. Bueno, como les dije, no vamos a abordar todo, pues existen guías para el manejo de la diabetes, existen guías para el manejo del colesterol, existen las guías del 2017 para el manejo de la presión alta, estas son las del año pasado, y aquí no pretendemos darles un esquema de cómo es que se deben tratar este tipo de patologías. Simplemente tratar de prevenirlas, saber que hay unas metas, por ejemplo, nuevamente hago énfasis en que la presión debe ser manejada y las metas deben ser por debajo de 130/80 más si tengo un score de riesgo alto. Pues respecto al control de la diabetes, pues insiste mucho en el efecto sumatorio del ejercicio, de la dieta y de la disminución de la obesidad para el control de este tipo de patologías. El hecho de dormir adecuadamente disminuye la posibilidad o la severidad de la tensión arterial en la medida en que yo conserve un adecuado patrón de sueño. De pronto voy a requerir menos cantidad de medicación a futuro. Lo de la dieta, pues ya más o menos hice énfasis y aquí hace mucho énfasis en la parte de consumo de vegetales. ¿Alguien de aquí no come carnes? ¿Huevos? Todos estamos por lo menos a un 19% de riesgo, menos tú. Bueno, un énfasis especial se hacía a esta que es la aparición de la nueva indicación, que es el uso de la aspirina. ¿Por qué la aspirina? Porque es que usualmente a todos se le da aspirina. Hasta en las propagandas de televisión ya recomiendan el uso no formulado de aspirina. Porque previene, porque es bueno para la enfermedad coronaria y para el SB. Resulta que si bien es cierto que tradicionalmente y por consenso había sido usada la aspirina en forma casi que indiscriminada, ni siquiera había consenso en las guías. La guía del Colegio Americano recomendaba el uso de la aspirina, pero la guía europea no. La guía europea de riesgo cardiovascular no incluía la aspirina dentro de sus recomendaciones. Precisamente por esa divergencia de documentación científica. Es bien conocido que la aspirina sirve como prevención secundaria. Ya cuando a mí me ha dado un infarto, es cierto y pues está bien documentado que tengo que tomar aspirina de por vida. Cuando tengo un evento coronario agudo, cuando me dio el SB. Pero cuando no me ha dado nada y solo tengo factores de riesgo, todavía quedaba el interrogante de si sí es útil o no tomar aspirina. Y los recientes estudios han mostrado que el beneficio de la aspirina es poco, sobre todo para lo que tiene que ver con infarto y con la prevención de eventos cerebrales. Entonces, con base en esto y la documentación recientemente obtenida, las guías actuales sacaron la recomendación de la aspirina del uso frecuente. Y dado que el riesgo y el beneficio conservan una brecha muy estrecha, solo en situaciones muy puntuales de pronto todavía puede ser usado como prevención. Además de eso, tener en cuenta toda la posibilidad de complicaciones de sangrado. Independientemente de la dosis, obviamente si usamos aspirina a mayor dosis, pues existe más posibilidad de que sangremos.
pero si usamos aspirina a dosis baja, de todos modos, aquel paciente con enfermedad ulceropéptica, el que toma AINES, el que toma corticoides, el que tiene warfarina, el que está anticoagulado con anticoagulantes directos, tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué dicen las guías? Fíjense que ya no hay verde, ya lo que hay es contraindicación. Y una situación en la que da lo mismo dar aspirina a bajas dosis que no darla en este grupo de pacientes de 40 a 70 años. Y antes estaba recomendado para aquel paciente que tenía un score alto, o sea, por encima de 20% de posibilidades de complicarme en los próximos 10 años, era imperativo dar aspirina. Ahora solo a pacientes muy puntuales y por fuera casi que de las recomendaciones. Y está contraindicado incluso en los pacientes mayores de 70 años, a menos que tenga una indicación que sea conocida. Estamos hablando de prevención primaria. Si el paciente tuvo su infarto, pues obviamente le va a tomar de por vida. Pero si el paciente no ha tenido un evento y tiene más de 70 años, no tenemos por qué estarle dando aspirina. Bueno, aquellos pacientes, pues obviamente que se encuentran en el grupo de riesgo de coadministración de otros medicamentos que favorecen el sangrado. Esa es como la novedad de la guía. Volvamos a nuestro paciente. Como para terminar, ¿qué pasó con nuestro paciente? Nuestro paciente tenía un riesgo intermedio. Habíamos dicho que pensábamos de pronto optar por la opción de iniciar estatinas o llenarnos más de razones y hacerle un score de calcio. Le hicimos el score de calcio, solo que no podemos completar el puntaje con las tablas, por lo que ya les mencioné. ¿Cuánto se debe reducir para este grupo de pacientes? Por lo menos el 30% del LDL. Esa es una intensidad de terapia moderada, porque cuando el riesgo es alto, la reducción debe ser del 50% del colesterol LDL o más. Lo otro, nuestro paciente tenía 205, 206 de triglicéridos y la recomendación habla de que por encima de 190 ya es un factor de aumento de riesgo que amerita inicio de estatinas. Además de eso, si tuvo un score de riesgo, un score de calcio que no es de 0, probablemente ya necesita estatinas. O sea que con solo tener el puntico de calcio en la descendente anterior ya también tiene una indicación de manejo con este tipo de medicamentos. De tal manera que este paciente, por todo lado, yo creo que estaría indicado entonces el inicio de manejo con estatinas. Este es más o menos el resumen de lo que es la guía. Sobre todo hace énfasis en dos cosas. Primero, consensuar con el paciente el manejo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros involucremos al paciente en este tipo de manejos, el paciente se va a involucrar más en su manejo, en el tratamiento, va a ser más consciente de sus condiciones y del riesgo que está corriendo. Y asimismo va a ser más juicioso y también más adaptado a tomar los medicamentos. Y como tenemos que ser consecuentes con la situación, son ustedes testigos de mi primer pastilla de estatina. Gracias. Muchas gracias por su asistencia al día de hoy. Recordamos que fue transmitida en vivo a través del Facebook Live del hospital. Será subida al canal de YouTube para poder revivirla. Muchas gracias.